Hola y espero se encuentren todos muy bien. Bienvenidos una vez más. Hoy vamos a estar hablando de un hecho ocurrido en México. Vamos a estar hablando del caso de Esmeralda. Comencemos ya. Les quiero hablar de Esmeralda Castillo, que tenía 14 años y todo el amor de sus padres. Cumplía los años el 28 de enero, hija de José Luis Castillo y Marta Rincón. Ella estaba cursando el colegio, estudiaba el segundo año de la secundaria. La última vez que la vieron fue el 19 de mayo del 2009, cuando se dirigía a la casa de su hermana a buscar la mochila para ir luego al colegio, en el centro de la ciudad Juárez. Algo sucedió cuando transbordó de un camión a otro, o un colectivo, porque sus padres no volvieron a saber de ella. Nunca llegó a la casa de su hermana. En el año 2009, su papá se disfrazaba de un indigente. Se ensuciaba la cara, se despeinaba, se ponía ropas viejas y sucias, se colocaba una manta, tomaba una botella de alcohol vacía y la ponía sobre su vestuario. Así, disfrazado, se ponía fuera de los bares de Ciudad Juárez, Chihuahua, y esa era la forma de que él pudiera observar lo que pasaba en estos lugares sin levantar sospecha. Todo porque quería saber si tenían a su niña trabajando ahí. Sabe o tiene la plena certeza por las indicaciones de mucha gente que alguien se la llevó. Por estar en la calle tuvo que soportar golpes, patadas, malos tratos que suele tener la gente contra los indigentes. Incluso algunas veces lo llevaron detenido, pero a él no le importaba, solo quería saber y tener datos de su hija. Pudo averiguar que fue vista por última vez en el centro de la plaza central de Ciudad Juárez, un lugar donde desaparecen muchísimas jóvenes, en Vicente Guerrero y Avenida Juárez. Tal así que lo llaman el epicentro de las desapariciones, y según las averiguaciones que hicieron sus propios padres, la habrían visto con un hombre mayor. Imagínense, desde el 2009. Para el año 2009 cada uno de sus padres tenía 50 años. Sin embargo, nada de esto les impidió moverse por todos lados para comenzar la búsqueda de su hija. Tuvieron que vender muchas cosas, como dulces, comidas en la plaza central de Ciudad Juárez, para poder viajar a la Ciudad de México. Ellos también, para encontrarla, imprimieron imágenes de su hija que pegaban en columnas. Él le entregaba folletos, prácticamente se los tiraban en la cara, los tiraban al piso, hasta que un día escuchó que alguien dijo una más. Y eso se dio cuenta de que no le estaba funcionando. Entonces pensaron en juntar dinero para poder imprimir unos billetes de 200 pesos que tenían la imagen de su hija. Él dice que mucha gente se enojaba porque él le decía, te tocó la suerte, y no mostraba la imagen de su hija, solamente mostraba el billete. Pero dijo, al menos esos segundos que la veían antes de enojarse, ya tenían grabada la imagen de su hija Esmeralda. Y esto dice que les funcionó, porque en octubre del 2011 una persona dijo haber visto a Esmeralda en un bar de Ciudad Juárez donde la tenían trabajando. Ella se reconoció, según lo dijo esta persona, en la imagen de ese billete. Le pidió que la ayudara, le dijo que le iba a dar el número de teléfono de su padre para llamarlo. Pero ahí apareció el dueño del bar, se la llevó al fondo y cuando volvió estaba toda golpeada. Más datos que dio esta mujer es que Esmeralda llegó a decirle que la iban a transportar junto a otras chicas a Ciudad de México. Esta mujer no se quedó tranquila y no se quedó sin hacer nada. Llamó al 060 al número de emergencias de Ciudad Juárez y le dijeron que no se metan, que la podían identificar y que la podría pasar mal, que se callara la boca. En ese mismo mes, la mujer declaró ante la Fiscalía de Chihuahua que Esmeralda le había dicho que se trasladaba a la Ciudad de México, a un lugar conocido como La Merced, zona de la capital donde proliferaba la prostitución, y que por favor le avisaran a sus padres. Le dio su nombre y algunos datos para contactarla. La respuesta que le dieron en la Fiscalía cuando él fue a pedir ayuda es que vaya él, que consiga el dinero y vaya. Y cansados de no conseguir respuesta en las autoridades, decidieron que debían viajar hasta Ciudad de México para buscar ellos mismos a su hija. Obviamente, otra vez, sin dinero, tuvieron que vender nuevamente comida y esperar a conseguir el dinero para poder viajar. Mucha gente
que conocía por lo que ellos estaban pasando y la fuerza que ellos estaban haciendo para encontrar a su hija, comenzaban a ayudarlos. Recién pudieron ir a México 4 meses después, en febrero del 2012, siguiendo los datos que le habían dado. Se fueron hasta ese lugar, hasta la Merced. Dijo que había muchísimas, pero muchísimos lugares donde habían chicas trabajando, que les daba miedo entrar en esos lugares, pero que no les importaba, que solo querían encontrarla. Pero lamentablemente Esmeralda ya no estaba ahí, o al menos no estaba en esos lugares a la vista. A inicios de abril del 2012, entonces el gobernador César Duarte inauguró una fiscalía, plazas, y en ese evento donde José Luis, el papá de Esmeralda, lo encaró al gobernador y le dijo: más de 30 niñas desaparecidas y nuestras autoridades mirando y haciendo presupuestos para hacer más obra pública. ¿De qué nos sirve obra pública si nuestras niñas están desapareciendo? Que no necesitaban ese tipo de inauguraciones cuando no había fondos para buscar a sus hijas, que ellos fueron a pedir ayuda y no les habían dado nada. Luego de este hecho, pasaron unos días y llegaron varias unidades de la fiscalía a la casa donde se estaban hospedando, diciendo que tenían datos de Esmeralda. Ese día estaba el hijo de él, que también se llama José Luis, y su padre. El que atendió fue el hijo. Ellos escuchan a un policía, dijo: son 2 José Luis. Bueno, le dijeron que llevaran a los 2, y es así como lo llevan a la fiscalía, supuestamente motivados con la promesa de darle información sobre Esmeralda. Lejos de eso, lo detienen a los 2. Les dijeron que tenían una orden de aprehensión por unos asaltos a casas de masajes. Nos dijeron: usted traía una Uzi y su hijo una 45. Y ahí los detuvieron. Esto fue todo una farsa armada, por lo que se cree del gobernador de ese momento, que no le gustó que él lo enfrentara. Y además sabemos que cuando solés hacer mucho ruido suelen aparecer estas acusaciones para ensuciar a la persona. Y dice que los denunció una mujer a él y a su hijo cuando el padre de Esmeralda estaba haciendo como una conferencia para los medios, y que ahí lo reconoció. Y que también reconoció a su hijo. Pero hay un detalle que esta mujer no tuvo en cuenta. El hijo de este hombre, el hermano de Esmeralda, jamás había salido en los medios. De hecho, no se le conoce la cara porque sus padres tienen miedo y lo estaban protegiendo. Es decir, que lo que inventó esa mujer era todo una vil mentira. Todo para ensuciarlos o como una venganza de este entonces gobernador. Este robo supuestamente en la sala de masajes habría sucedido el 28 de agosto del 2008. La dueña del negocio y 4 empleadas identificaron a José Luis Castillo y a su hijo como los responsables del robo. Además de llevarse efectivo, habían llevado celulares. Todo esto, fíjense que el año era el 2008. Tuvieron que poner una fecha anterior a la que él empezó a hacerse visto en los medios, porque ahí ya no podrían acusarlo, ya que este hombre era una figura más que conocida. Pero así todo, hasta enero del 2013, recién ahí los pusieron en libertad. En ese año, también en el año 2013, llama mucho también la atención, dice, se localizaron en el arroyo de Navajo restos humanos. Casi 2 años después, se les informó que uno de estos restos, un fragmento de tobillo, pertenecía a Esmeralda. Sin embargo, para ellos esto no era así. Eso no podría llegar a ser Esmeralda. Querían que aceptáramos un resto óseo, una tibia, y que firmáramos donde estábamos de acuerdo que Esmeralda ya estaba sin vida. Nos decían que nos iba a ir bien, que nos iban a pagar la reparación del daño, que nos iban a dar un pie de casa, que nos iban a dar una camioneta y que el expediente ya estaba en feminicidios. Fue una lucha que el Estado reconociera que ellos no podían determinar si Esmeralda estaba con vida o sin vida. Y entonces sí nos decían, pues ya tenemos detenidos a uno por el arroyo de Navajo, pues también que carguen con el homicidio de Esmeralda. Obviamente el ADN supuestamente fue hecho de manera prudente, pero se sabe
que se habían cometido muchísimos errores en ese momento. Por eso José Luis y su esposa aseguran que quieren hacerle o querían hacerle otro ADN porque esa no era su hija. Obviamente el ADN tendría que ser privado y deberían de pagarlo ellos. Dice, la fiscalía nos entregó el resto de un tobillo que supuestamente es de Esmeralda. Pero a mí eso solo me hace pensar que mi hija puede estar sin una pierna, pero no sin vida. En el 2019, en una marcha, lo llamaron el papá de la diamantina. Él dice que no quieren molestar, pero que el gobierno no les deja otra forma de actuar. José Luis Castillo se viralizó en las redes por lanzar Diamantina Rosa. Esto fue en la marcha del 16 de agosto del 2019 para pedir que no se olvidaran de su hija, que llevaba ya una década desaparecida. 10 años que ellos no pararon de buscar. Sin embargo, al enterarse que la marcha era solo para mujeres, optó por colocarse en una esquina y desde allí lanzar la brillantina cuando la protesta pasara. Cuando él lanzaba el polvo de color desde su lugar, desde esa esquina, un grupo de mujeres se acercó, lo rodearon, las muchachas les dijeron, es que usted no tiene que estar en esta esquina, usted tiene que estar al frente de la marcha. Este hombre es la representación de tantos otros padres y madres que están luchando, y él ha pasado por muchísimas cosas, desde disfrazarse, desde ponerse a pasar noches frente a uno de estos locales pasando frío. Qué desesperante debe ser pensar que tu hija está adentro de alguno de esos lugares y que no podés hacer nada. Y él dice, yo estoy avergonzado de los hombres, me siento decepcionado de nuestros hombres aquí en México, porque sigue existiendo la cultura machista. En Ciudad Juárez, tanto como en muchas zonas de frontera, están desapareciendo muchísimas personas. Y no digo ya mujeres ni niñas, pero sí van mucho entre la edad de los 10 a los 16 años es la edad que más desaparecen. Con la vista gorda de las autoridades, obviamente. Hay una recompensa de 500,000 pesos por cualquier dato sobre Esmeralda, quien hoy tendría 26 años. No hay palabras para explicar lo que han vivido durante todos estos años estas familias, así como miles de otras. Han hecho todo lo que estaba a su alcance y las autoridades, dice, ni siquiera le han dado seguimiento a las pistas que ellos mismos les llevan. No hay mucha información más sobre este caso, como suele suceder en muchísimos de los casos de desaparecidos. Hay que tener en cuenta y no dejar que estos casos no sean importantes. Siempre lo digo, una cosa es saber dónde ir a llorar a tu hijo y otra es no saber dónde está, qué le están haciendo, si sufre, si no sufre, si está vivo o está muerto. Eso es el peor dolor para unos padres. Es un hombre que ha luchado muchísimo por encontrar a su hija, tanto que duele. Solamente si pudiéramos ponernos un segundo en el lugar de él, en lo que realmente pasa a esta familia, porque en realidad la madre también, el caso de él representa a muchísimos otros. Traer una representación de la cantidad de casos que hay, y sobre todo en esta zona de México, donde parece que nadie ve nada, donde las autoridades están ausentes. Y el pueblo no se lo merece. El pueblo se merece que cada ciudadano sea cuidado como se debe. No porque tengas una hija, otro tenga el derecho de llevársela para hacer con ella dinero. Es injusto y da muchísima bronca. Y como dije, el pueblo mexicano no se lo merece. Nada más por hoy. Espero les haya sido realmente de interés. Nosotros nos vemos pronto en un siguiente video. Muchas gracias por estar. Muchísimas gracias a los miembros del canal. Gracias a todos. Adiós.